Buenas, mi nombre es Columba Sauri Tambriz. El profesor es Román Zúñiga García. Soy del turno matutino del grupo 203 de Colegio de Bachilleres Plantel 2, Acapulco. Este es el bloque 4, concepto básico para el estudio de fenómenos sociales. Categorías sociales. Categorías no son uniformes, sino que varían según el criterio que se ocupe para hacerlas. Por ejemplo, si tomamos como criterio el sexo de las personas pertenecientes a la sociedad, tendremos dos categorías. Si tomamos como criterio su ocupación, se nos abrirá un abanico más amplio. Es importante señalar que dicha clasificación solo es útil y evidente para el sociólogo o aquel que pretende estudiar a la sociedad, mientras que a los individuos les pueden pasar inadvertidas. Entre las categorías de estudio más comunes del plano sociológico tenemos sociedad, clase social, grupo social y procesos prácticos sociales. Brevemente hemos hablado de la socialización de los humanos de la naturaleza, que lo inclina a relacionarse con otros para cubrirse sus necesidades y satisfacer las ajenas. Como base en lo anterior, podemos describir a la sociedad con un conjunto de individuos que interactúan en un espacio definido y comparten una cultura. Massionanis y Plummer, 2011. El concepto de una sociedad dinámica es el de los pilares de la sociología, a tal grado que Gardner Lansky incorporó en la teoría de evolución la idea de que las especies cambian a lo largo del tiempo a sus estudios para explicar estos cambios sociales. Como resultado, Lansky señaló distintas etapas evolutivas de las sociedades que hemos tratado en el bloque 2, tomando como principal criterio los avances tecnológicos y cazadoras, tecnologías simples para tratar, horticulturas, herramientas manuales para el cultivo, agrarías, cultivo en gran escala con animales, industriales, herramientas manuales para el cultivo, postindustriales, tecnológicos, complementales y económicos basados en la información. La clase social. La clase social ha venido determinándose por distintos factores desde tiempos remotos, desde la riqueza económica hasta el prestigio militar, pasando por la pertenencia a una institución civil o religiosa. En la mayoría de los casos la pertenencia de una clase social era permanente, incluso esta se ve afectada como hábitos personales o privados como las amistades, el matrimonio o la ocupación. En la actualidad, la clase social no es categoría definida y existen dos grandes tendencias o corrientes que la definen, que Mosquera, 1998. Corriente subjetiva. Las clases sociales se definen de acuerdo a los individuos piensan de sí mismos o por lo que otros piensan de ellos. Corriente objetiva. El concepto de clase social se aplica a los diferentes sectores sociales independientemente si el sujeto es consciente o no de su pertenencia. Grupo social. A diferencia de las clases sociales, donde individuos pueden desconocer o negar su pertenencia, los grupos sociales son asociales, que realizan de manera deliberada, voluntaria y consciente. Se caracterizan también por un sentimiento de pertenencia, pues los individuos de este grupo se identifican a partir de las reglas y valores que generan. Estos grupos pueden ser tan variados como las relaciones humanas, sin embargo. En el ciencias sociales se hace una división para su estudio, en función al nivel implicación de los individuos. De este modo tenemos los siguientes grupos. Grupo primarios. La definición es las personas se relacionan de forma directa, afectiva y cordial. El ejemplo, familia, parientes, cercanos y amigos. Secundarios. La definición son acciones de carácter formal y se forma una voluntad propia. El ejemplo, sindicatos, organizadores, partidos políticos, etc. Procesos sociales, prácticas y sociales. Los procesos sociales son fases de los que toda sociedad atraviesa. No son producto de una planeación previa, sino del cambio de la circunstancia histórica e institucionales. Para entender los procesos sociales, es preciso estudiar la dinámica entre individuos, que abarca cambios de conductas, costumbres, tradiciones y maneras de relacionarse entre otros. Del estudio de los procesos sociales se hacen visibles sucesos y conductas repetitivas, denominadas patrones. A pesar de existir muchos procesos sociales, podemos hablar de una clasificación general de ellos. Cooperación. Dos o más individuos trabajan juntos para lograr una meta común. Asimilización. Sujetos que provienen de diferentes culturas se amalgan
Man en una sola. Conflictos. Dos o más partes con intereses opuestos comprenden acciones antagonistas entre sí para dañar o eliminar a la parte rival. Competencia. Dos o más partes se enfrentar por los recursos que son insuficientes para todos. Esta, a diferencia del conflicto, no busca el daño del competidor. Acomodación. Los individuos actúan en conjunto ante determinada situación complementica para poder resolverla. Por su parte, las prácticas sociales comprenden acciones, actividades, experiencias y hábitos que expresan la forma de ser una sociedad, señalándola por encima de otras. Dichas prácticas, como objeto de estudio de las ciencias sociales, escapan de todo juicio moral, es decir, no reflejan la naturaleza, buena o mala. Para que una acción se considere como práctica social, debe cumplir las siguientes características. Colectiva. Debe ser reconocida y compartida por la mayoría de los miembros. Histórica y frecuente. Se repite a lo largo de los años, a pesar del cambio de generaciones. Cultural. Expresa los valores culturales y éticos del conjunto. No escrita. Se conoce y entiende sin necesidades de plasmada. Fenómenos sociales. Los fenómenos sociales pueden ser de distinta naturaleza sin responder a intereses políticos, económicos o personales. Pensemos, por ejemplo, en la narcocultura que se ha generado en nuestro país durante los últimos años, especialmente en los estados del norte, extenderse y actuar ligadas a la actividad delictiva. Hay pues fenómenos sociales que demandan más la atención que otros porque perjudican al conjunto. A continuación retomaremos algunos de los más actuales. Fenómenos sociales destacados del siglo XXI. Transvaloración, derechos humanos, discriminación y migración. Transvaloración. Este fenómeno social tiene que ver con la transformación del cambio de valores, de lo relativo a lo bueno y lo malo, es decir, a la ética. Es propuesta por primera vez por el conflicto Nietzsche, quien consideró a la moral como un obstáculo para el potencial humano. He ahí la importancia de trascender el juicio moral. Dicha perspectiva cambia el modo de estudiar lo ético y nace entonces la corriente relativa, que sugiere que todo valor ético depende exclusivamente del individuo, que no tiene parámetros de acción más que su propia voluntad. Derechos humanos. De gran peso para la sociedad e impensables para las relaciones entre individuos. Los derechos humanos no fueron reconocidos sino hasta el siglo pasado, luego de arduos esfuerzos para explicárselos a través de la protesta y declaraciones. De acuerdo con la CNDH, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, estos derechos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya relación efectiva resulta disponible para el desarrollo integral de la persona. CNDH 2021. Discriminación, una forma de vulnerar los derechos humanos en la discriminación. Sin embargo, hay que hacer aclaración a la palabra discriminación, separar directamente. Tiene en sentido positivo y otro negativo. Positivamente, puede ser utilizada cuando de un montón de fruta separó las manzanas para ordenar un grupo de cosas. En sentido negativo, discriminar refiere a la separación de individuos de la especie humana que vulnera sus derechos. Por ejemplo, separamos hombres de raza blanca de hombres de raza negra para darles a los primeros el derecho al voto. Migración. La discriminación y la vulneración de los derechos humanos especialmente en situaciones donde el individuo se encuentra fuera de los círculos habituales y de los que han recibido protección. Esto ocurre durante la migración, entendida como el cambio de residencia de una o varias personas de manera temporal o definitiva, generalmente con la intención de mejorar su situación económica, personal y familiar. Cuéntame de México 2021. En cambio de residencia no se da solo en país, también de manera interna, como el cambio del estado o municipio. En México tenemos la migración que se da de diferentes estados de la República a la capital, en busca de una situación laboral más favorable. Y hasta aquí, la bibliografía. 2022, Introducción de las Ciencias Sociales. Gracias por ver.